Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente aquí con el maestro Chabelito y Bruno para darles un podcast demasiado interesante y creo que va a despertar pues muchos pensamientos diversos, ¿no, maestro Chabelito? Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿no? Claro que sí. Entonces, le decía yo, maestro Chabelito, que desde hace unos meses, con este tema del COVID y todo lo que hemos vivido, en serio, maestro Chabelito, llegué al punto de que me di a la tarea de investigar, ¿no? Sí. Vi como esta parte así bueno, hay un audiolibro muy bueno de Gómez. Ajá. Que te habla digamos que desde que concebimos la historia humana, desde, digamos, la parte de los diferentes homos. Ajá. Hasta nuestra época, y él empieza a describir ya a partir de las sociedades griegas. Ajá. Y cómo a partir de cada sociedad el ser humano pues ha tenido esta diferencia de clases, pero ahí yo me pregunté, que hice esta diferencia. Clase baja con clase media se preocupan por ser ricos y dan toda su vida por acumular riquezas. Y entonces empecé a analizar ahora a los ricos. Y dices, bueno, estas personas que son muy pocas en el mundo, ¿a qué se dedican? ¿Y qué cree, maestro Chabelito? Descubrí que se dedicaban a esta parte de invertirle mucho a no morir. Entonces empecé yo a confrontar como esa parte de la idea de la muerte, que sí es muy difícil, pero en verdad, maestro Chabelito, llegué al punto del decir, la muerte genera más caos, desorden, frustración. Es más, es el peor enemigo del ser humano, la muerte. Entonces yo pienso que esa idea no existe. Hay muchas formas de poder platicar o enfocar el tema, desde diferentes áreas disciplinarias, ciencias. Por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, en el siglo pasado, recuerdo todavía las cifras a finales del siglo pasado, había un estudio que publicaron donde había el 80% de riqueza repartido solamente en 20% de los ricos, y el 80% de pobres tenían el 20% de riqueza, y estoy hablando a nivel mundial, que tenían eso. ¿Qué implicaba? ¿Qué se podía ver desde ahí? Pues que a lo mejor desde la economía, el modelo neoliberal buscaba hacer más ricos a los ricos y a los pobres más pobres, pero también hay que ver el asunto de que ya no querían más familias ricas, sino que se empezaban a disminuir. ¿De qué manera? Por ejemplo, en el caso del monopolio, y eso ya lo explicaba desde la economía política de Marx y otros teóricos también economistas, pero desde ese momento, ese punto de vista, hay que ver cómo el monopolio buscaba quebrantar a la competencia, el libre mercado que tenemos hoy en día y que inició hace 2 siglos, o sea, por 1800 y fracción. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que si había 20 marcas de refrescos, por ejemplo, pues ahora es 1 o 2 refresqueras las que tienen el control, 2 familias. O sea, de 20 familias se reducen a 2. Por ejemplo, Pepsi-Cola, Coca-Cola. ¿Qué hicieron? Pues compraron toda la competencia para que no hubiera, ahora sí, discúlpenme, la competencia para ellos. Y aquel que se atrevía a hacer eso, pues si no podía competir con él porque eran precios más bajos y dirigidos al pueblo con menor economía, pues era eso el objetivo del propósito. Y no nada más ahí. Por ejemplo, el caso de la Hewlett-Packard, que es una empresa de computadoras, le salió igual en el siglo pasado una empresa también que vendía computadoras más baratas, la Compaq. Entonces, la Hewlett-Packard no podía bajar sus precios como los vendía la Compaq. ¿Qué hace entonces? La compra. Y de esa manera desaparece la competencia.
Y así, todo este tipo de cosas que han sucedido. Ahora vemos como las tienditas, por ejemplo, que están en la calle vendiendo, así como pues, lo que llamamos, pues, tiendas pequeñitas. ¿Y qué pasa? Pues ya les pusieron una tienda ahí en la esquina, grande, una Horrera, Walmart, una Soriana, tienda, ¿no? Ajá, un Neto, todo. Y entonces la gente pues va para allá y además pues llega, abren más temprano y la gente va temprano a comprar y hasta las 10 de la noche, 7 a 10 de la noche. Cosa que las tiendas pues no tienen ese horario. No todas pues, no digo que todas. Eso es por un lado. Por el otro lado, vemos el fenómeno de la muerte de una manera, vamos a llamarle, puede ser la manera mística, puede ser la manera mitológica, la manera histórica. Por ejemplo, en el caso de la muerte, vamos a ver por qué a la muerte tiene un culto. ¿Por qué el culto de la muerte? ¿Por qué una persona que muere se le hace un culto? ¿Cómo? Pues por lo menos se le tapa el cuerpo, se le vela. No es lo mismo con una bestia que muere y ahí se queda agusanándose. En un ser humano no es así. La muerte tiene otro sentido en el ser humano. Pero, por ejemplo, ahí, maestro Chabelito, ¿cree que la muerte nos haya limitado a lo largo de la historia de la humanidad? O bien, porque, por ejemplo, yo lo veo así, ¿no? Pues la muerte llega a existir al punto en que se hace realidad, entre comillas. Yo le llamo entre comillas, porque ahorita la física cuántica nos dice que somos proyecciones, ¿no? Y la física cuántica dice, si tú proyectas la muerte, se hace realidad. Pero imagínese, maestro Chabelito, que en nuestra mentalidad de la gran mayoría de seres humanos no pensáramos en morir. ¿Cree que el cuerpo envejezca o que duraríamos más tiempo vivos? Porque esto sí ha pasado. Nosotros durábamos a los 30, pum, luego a los 40. Ahorita ya hay hasta 4 etapas, llegamos hasta los 80. Desde el punto de vista de la historia, por ejemplo, ahí en la etapa del salvajismo, un poquito antes de la comunidad primitiva, es más, la comunidad primitiva, las mujeres morían temprano, no pasaban los 30 años. Por lo mismo de tener hijos, todas las enfermedades. O sea, una cuestión que no había eso que hoy se llama la ciencia y la tecnología. Había remedios, todo. ¿Por qué hay que ver eso? Porque hay que entender que la ciencia lo que ha buscado es perpetuar la vida humana. Ha buscado que viva el ser humano más. Ajá. ¿Por qué ese afán? ¿Por qué no dejar que el ser humano viva el tiempo en que tenga que vivir? Porque ahora con la ingeniería genética se busca que la gente viva más años. La pregunta es, ¿y en qué condiciones? ¿Con qué calidad de vida? ¿Agonizando? ¿Estando en hospitales? O sea, con medicamentos y todo. ¿Por qué no deja que la naturaleza haga lo propio y esto suceda como tal? ¿Qué está pasando ahora? Porque la ciencia también está al servicio, o lo entendemos que está al servicio de la clase dominante, así como hablabas, que ¿por qué los ricos? Pues de eso se han encargado. La ciencia, el conocimiento, lo han usado la clase del poder, la clase económica del poder, pues para poder controlar y manipular todo esto que tenemos hoy en día. La pregunta sería, si yo quiero vivir más años, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una buena condición de vida, ¿a cambio de qué? ¿Y en qué condiciones? Porque, por ejemplo, el pobre no va a poder tener la misma alimentación que un rico. El pobre no va a tener el mismo acceso a servicios médicos que un rico. Y entonces la situación sería, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sería una vacilada que nos estén diciendo que podemos ¿sí? Lo pensé igualito. Que podamos perpetuar la vida? ¿Vamos a ser eternos? ¿En qué manera? ¿De qué forma? ¿Y en qué condiciones? Y esa es una situación donde dice uno, bueno, están
jugando con el pensamiento y con la vida humana, pero aquí el asunto está que, para mí, en mi punto de vista, la ciencia no busca perjudicar a la gente, más bien busca mejorar. Aquí el asunto es que tanto la clase del poder está usando esto a su servicio y a su conveniencia. Eso por un lado. Por el otro lado hay que ver en qué condiciones se concibe la muerte. La muerte, pues todavía vemos que hay tradiciones que se brindan culto a la muerte. O sea, aquí en México, el Día de Muertos, y allá en otros países hay un libro de los muertos, también por el Medio Oriente. Pero también en las mitologías, por ejemplo, en los hebreos, hay que preguntarnos cuándo nació la idea de la muerte. Bueno, pues según el Viejo Testamento, en el Génesis, la muerte se dio a conocer cuando Caín mata a Abel. Y es un ejemplo. A partir de ahí vienen sucesos, acontecimientos. Pero ¿qué significa tendría la muerte entonces? Sería una cuestión que viene emanada de la misma vida, sería una coimplicación entre la vida y la muerte, porque también tiene que ver otro, que con un valor que entre los griegos pues era igual parte de una tragedia, lo que era el Eros. Inclusive Freud, creo que tiene un libro que se llama Eros y Tánatos. Entonces, ¿qué pasa con el Tánatos de los griegos? ¿Qué sucede ahí? La muerte no es más allá cosa extraña. La muerte es parte de la tragedia de la vida de los griegos. Y entonces aquí, en tanto esas mitologías, esas costumbres o esas ideas que tenían las culturas, ¿qué es lo que puede pasar hoy con el tránsito, toda la historia, pasando desde la comunidad primitiva, el esclavismo, con Grecia, el feudalismo, con la Iglesia Católica? La misma Iglesia Católica decía que, sus ideólogos, pues que la muerte iba a ser parte de la redención del ser humano. ¿Por qué? Porque el que sufría aquí en el mundo, la muerte le iba a conceder una eternidad buena. O como la idea del Valhalla, ¿no? Ajá. De agarrar y decir, pues yo muero. Que eso, maestro Chavesto, fue lo que a mí me genera como mucha estupidez, ¿no? Ajá. De la raza humana, ¿no? Según ya somos sapiens y sapiens, pero tú dices, a ver, ¿cómo es posible que la raza humana en general vaya a una guerra y vaya a morir? Y entonces yo veía y estudiaba un poco la época de la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Y decías, ¿cómo a partir de esas ideas donde la muerte te iba a ayudar a tener una vida de placer, pero no la tuviste en realidad sintiéndola y viviéndola en este mundo terrenal, por así decirlo? Uh-huh. Porque dices, pues es que yo aquí en este mundo terrenal, pues fui un pinche soldado y al ser un soldado fui a luchar por mi rey, ni siquiera por uno mismo, va a luchar por uno, por otras cosas. Y mueres, ¿no? Y vas con esa idea de que, pues si soy el mejor y morí con honor, me voy al paraíso. Entonces yo ahí justamente es donde yo empecé a descifrar esta idea de la muerte, porque yo decía, ¿qué idea tiene o qué sentido le ha dado la muerte al ser humano? Y yo lo pensé, el gran significado de la muerte es el que no exista. Uh-huh. Es el acabar con ella. Y ahorita yo ya no lo veo en la Edad Media, porque pues empezaron los alquimistas a meterle por ahí a la física y la química. Uh-huh. Pero al día de hoy sí lo veo como que es el ser humano luchando contra algo tan natural que es la muerte, por así decirlo, uh-huh, y queriendo acabar con ella. Y entonces dices, bueno, acaba con ella. Ya, controlas todo, no nos vamos a morir. La célula del envejecimiento a la chingada, que se vaya a la mierda. Sí. Y entonces ahí dices, bueno, tú ser humano, si ya pudiste con algo que era esencial, entre comillas, o algo creado por ti, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Hasta qué punto el ser humano se va a detener si llega a controlar la muerte? Porque ahí realmente yo siento que sería
como el egocentrismo, no solo ya con el planeta Tierra, el egocentrismo del ser humano con el universo. Porque a ver, ¿quién nos va a detener? Bueno, yo en una ocasión, una conferencia que di a unos compañeros maestros de acá de preparatoria, hablaba sobre verdades absolutas. Y una maestra me contradijo y me dijo, no, maestro, no hay verdades absolutas. Y le contesté, le respondí, le dije, bueno, quizá usted tenga toda la razón, le digo, pero hay algo que por lo menos sí le puedo decir que es absoluto, y es la muerte. Todo aquel ser humano que nace, o aquel ser vivo que nace, tiene que morir algún día. Eso sí es absoluto. La muerte es algo que no, quizás son temas que no nos gusta, porque ni siquiera queremos pensar en la muerte. Estamos pensando en vivir, pero no nos hemos preparado para morir también. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando vemos el hecho de que el ser humano se quiere distanciar de la muerte, quizás está acercando más, porque es dialéctico. Oye, está buenísimo. Es dialéctico esto. Pero sí. Está buena, sí. Perdón. Sí, es que está buena. Sí, y en ese sentido, cuando uno habla de la muerte, y piensa uno que la muerte, pues, no es inmediata, va a ser a posteriori, va a ser postergada, no sabemos. Lo que sí es cierto es que la muerte no es la más justa, es la más democrática, o a lo mejor la más injusta, pero sí, bajo esos conceptos se lleva a niños, a viejos, a ricos, a pobres, jóvenes, enfermos, sanos, se lleva todo. No tiene ninguna diferencia, una preferencia. No discrimina. Y es algo curioso que como decía Edmundo Valadez en un libro, la muerte tiene permiso. O sea, la muerte sí tiene permiso para hacer lo que ella quiera. Y ahí es donde uno piensa, bueno, es una novela de Edmundo Valadez, se llama La muerte tiene permiso. Es un libro que pues a lo mejor algún día lo pueden leer. Y hay muchos libros de la muerte, de los cuales quizá un rato más vamos a citar. Pero lo que sí es cierto es que si la muerte, como dice el dicho, de esos males que huye uno, de esos está uno padeciendo, pues parte de ello es esto. Pero además lo que hay que ver también es el hecho de que si el hombre quiere postergar su vida, el hombre quiere seguir viviendo, y que la muerte la quiere ahuyentar de una manera disfrazada, quiere decir, la voy a simular y todo. Las condiciones en que estamos ahorita no son las que son o las que uno piensa. La guerra, por ejemplo, es algo que se tuvo que haber hecho. Y la pregunta es, ¿para qué se hizo la guerra? Una ocasión me invitaron unos compañeros de aquí de la escuela para ir a ver una película de La Mujer Maravilla. Entonces, yo no sabía, me habían invitado con el fin de que le explicara algo de la mitología, porque habla algo de eso. Entonces, cuando acaba la película, agarra y me dice, ¿por qué? Le digo, es que Ares es el dios de la guerra, pero quien promovió la guerra fue Eras, porque ella fue la que aventó la manzana de oro para que se hiciera el desmadre. El pleito ahí, sí. Y entonces ahí, todo, ¿por qué? Pues nada más porque no le invitaron al festín, ¿cómo le llama Platón? El banquete, pues un banquete que se festejaban entre dioses y humanos. Pero ahí me permite decirle algo, maestro Chabolito. Yo también, aparte, bueno, ve que me gusta también esa parte de la mitología. Pero tú dices, a ver, según son dioses, ¿no? Y tú dices Zeus y todo su desmadre, toda su descendencia. Bueno, yo cuando estudié la mitología griega terminé entendiendo que los pinches dioses eran más humanos que los humanos. Sí. Porque terminaron haciendo sus desmadres, todo su tipo de conflictos, por cuestiones más humanas que de dioses. Sí. Entonces cuando yo entendí esta parte como muy importante de decir, uno como ser humano
vamos a suponer, yo lo veo así, ¿no? Usted y yo, maestro Chabelito, somos científicos, le pegamos a la fórmula antimuerte, ¿no? No sabemos si controlamos el cromosoma, no sabemos si algo hemos de controlar del pinche cuerpo, que quitamos algo o ponemos algo y en automático vivimos, ¿no? Y entonces cuando entendemos que nosotros ya llegamos a ese nivel de poder controlar y perpetuar la muerte, nos vamos a sentir cierto tipo, quizá no ahorita, maestro Chabelito, pero vamos a suponer que usted y yo, ¿qué le gusta? 1000 años más. Y pues lógicamente, ahí entiendo a los ricos, pues no se lo vas a dar a todos, ¿no? Porque quizá no lo entiendan. Pero vamos a suponer, después de vivir 1000 años y viendo todo este desmadre, cómo se modifica, cómo cambia, cómo el humano sigue siendo humano a pesar de vivir 1000 años, sí, terminas diciendo, ese humano o es humano o ya se cree Dios, como los de la mitología. Por eso yo siento que eso ya existía desde antes. Sí. Y dices, pinche Zeus era más humano, pero con cierto grado de conciencia y de fórmulas, que por eso llegaban a terminar cometiendo cosas muy emocionales y muy sentimentales, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, hablando de mitologías, en el caso de los griegos, justamente los dioses convivían con los humanos. Ajá. Se observa claramente cómo el dios de los griegos es un ser más natural, un ser más del mundo terrenal. No era un dios los dioses que estuvieran por encima de todo. Así entendían pues la cultura griega su propia historia. En el caso de la mitología hebrea, por ejemplo, con los judíos, ahí Dios nunca lo vieron. Solamente hay, creo, un pasaje, creo que fue en el Éxodo, donde dice que sí, Moisés pudo ver a Dios. Sin embargo, también hay confusión porque dicen, bueno, es que no lo podía ver, porque era muy grande la imagen, la llamarada que había de lumbre. Y entonces ahí, por ejemplo, mientras con los griegos convivían con los dioses, hacían partícipe de la vida. Ajá. Caso concreto en la Ilíada, en la Odisea, cómo los mismos dioses o las diosas le aconsejan al pueblo para poder enfrentar esa guerra que iban a tener, ajá, entre ellos. Y como en el caso de también los hebreos, también los judíos, también Dios, aunque no se presentaba físicamente, pero les daba consejos a su pueblo elegido para poder enfrentar todo esto. Entonces, el caso de ahí de enfrentar, pues no estaban enfrentando otra cosa. A lo mejor diría la gente, pues estaban defendiendo sus propiedades, pero en sí, el fondo del asunto es que iba a haber muertos y era guerra. Las guerras han existido y la mayor, bueno, yo considero que todas las guerras que han venido aquí al mundo han sido por una religión. Y en ese sentido, cuando hay guerra, pues hay muertes. La pregunta es, ¿por qué tiene que morir el ser humano si nada más lo único que puede hacer es, si le voy a arrebatar su tierra, pues adelante, se la quito, pero no lo mato? ¿Por qué esa historia se va repitiendo y lo acabas de mencionar? ¿Por qué llegamos hoy actualmente y los delincuentes hoy en día, traigas o no traigas pertenencias, te matan? Uh-huh. O sea, ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué no llegar y decir, pues no trae, pues lo dejo? Pero ¿por qué matarlo? ¿Por qué es tan fácil un ser humano ahora tener un concepto de la muerte y de una manera inclusive tan violenta? Porque bueno, una bestia puede depredar a su víctima porque es su naturaleza, pero ¿por qué un ser humano mata y todavía descuartiza ese cuerpo? ¿Qué es la intención? ¿Cuál es el coraje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que pretende con eso? Y entonces la muerte se vuelve en una situación también muy muy complicada en los seres humanos. ¿Por qué yo defiendo mi vida? ¿Por qué no me quiero morir? Y entonces a lo mejor
Uno dice, bueno, es que yo mejor le hubiera dejado mi celular y no me hubieran matado, si es que tuve oportunidad de decirlo, o me hubieran agredido. ¿Por qué nos aferramos quizá? Porque la muerte también tiene que ver con todo el aspecto material, el aspecto de poder. ¿Quién mata a quién? ¿Por qué yo tengo derecho de matar? ¿Por qué tengo la licencia de matar? ¿Y por qué si yo mato y si soy débil, por qué sí me van a sentenciar? ¿Y por qué aquel que es delincuente, que ha matado mucho, por qué no lo sentencia? Pero es que ahí, fíjese, maestro Chabelito, esto es como una cosa muy filosófica, o no sé cómo llamarlo más que filosófica, ¿no? Uh-huh. Pero si el ser humano a través de la ciencia y la tecnología llega a poder acabar con la muerte, puedes decir, pues es realmente, yo lo veo así, pues nunca creyó en Dios. Porque cuando tú crees en Dios, crees que Dios te dio la vida con un propósito. Y si ese propósito conlleva la muerte, la tienes que aceptar. Entonces tú, si creas la ciencia y la tecnología, pues estás retando a Dios por un lado. Por otro lado, si llegas a realmente llegar a concretar la perpetuidad de la vida, dices, ay caray, pues entonces Dios deja de existir y Dios te vuelves tú. Sí. Que es lo que yo siento que pasó con estos cuates de la mitología. Porque llegaban a sentirse tan dioses que pensaban que la muerte biológica quizá nunca les iba a llegar. Uh-huh. A menos que entraran en guerra y que hubiera una serie de cosas tan complicadas como para acabar con ellos. Y entonces quizá la muerte, yo lo veo hasta como un juego, ¿no? El ser humano quiere acabar con la muerte y vas a decir, pues ya no voy a tener muerte quizá a nivel biológico, ¿no? Uh-huh. Que se degraden mis células, bla, bla, bla. Pero quizá va a haber otro tipo de muerte donde acaben contigo. Yo lo veo ahorita con un láser, ¿no? Así, pum, que te desvanezcan completo y ahí existe la muerte. Entonces dices, pues la carrera con la muerte ha traído tanta marginalidad, tanta manipulación, tanta explotación, porque los ricos pues se preocupan más por decir, ojalá que existan nuevos métodos para acabar, porque ¿qué miedo tiene la gente al morir? Fíjate que, bueno, hablando de la ciencia, de nuevo regresar un poco al tema, cuando Adán y Eva cometen el pecado original, hablando de la mitología hebrea, en el Viejo Testamento, en el Génesis, Dios, antes del pecado, les dijo, pueden comer de todo, menos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal. Dice, porque el día que coman van a morir. Y entonces parecía ser que el mal es la ciencia, es el conocimiento. O es la muerte, ¿no? Ajá, sí, porque va asociado el conocimiento con la muerte. Por eso te decía que la misma vida coimplica la muerte. Si naces, implícitamente estás condenado a morir. Y esto es algo que se puede explicar, porque aquel que nace, como te decía, tiene que morir. El mismo Jesucristo, que es considerado Dios, Hijo de Dios, tuvo que morir. Uh-huh. Si quería llegar a otra etapa de la vida, en este caso después de la resurrección, tenía que morir. Es un ejemplo claro que la muerte en el ser humano está presente. Ahora, en el caso de la ciencia, por ejemplo, hablando de cómo está tomando el conocimiento y quién lo está tomando. Y ahorita, por ejemplo, pues a lo mejor ya hace más de medio siglo, casi cerca de un siglo, no hay guerras atómicas, nucleares, pero sí hay guerras bacteriológicas. La gran pregunta es, ¿cómo es? ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Por qué se muere el ser humano? ¿Por qué avientan esta cuestión de la pandemia? Y la pregunta es, ¿y quién se muere? ¿Se mueren los ricos o se mueren los pobres? Pues obviamente que los que se contagian más van a ser los pobres. O yo siento que ahí, maestro Chabel, el confundido.
Ajá. Entre que no sabe que está viviendo y está tan controlado que no sabe que está controlado ni sabe que está vivo y está a la mitad y le llegan cosas como en una carretera, da vuelta a la derecha y pues das vuelta a la derecha y te encuentras con que pues ya me enfermé, ¿no? No de lo que realmente está pasando, sino me enfermé de lo que causaron, que quieren o que pretenden y quieren que esté pasando. Y entonces dices, pues la gente está bien confundida porque se está enfermando de ideas terceras, no de una idea de origen. Sí, porque, y tú lo sabes más como psicólogo, pues que la mente se condiciona. La mente, en cuanto la bombardean de ideas, va a acabar haciéndolo. Si le dicen estás loco y se le repite la palabra loco, puede acabar creyéndose que está loco. En el caso de aquí por eso la ciencia, en este caso vamos a hablar de la clase poderosa, la burguesía todavía. ¿Por qué usó a la psicología para poder mantener, controlar todo esto que es la vida humana? Y vamos a pensar, yo me refiero tan solo desde el Renacimiento, desde la modernidad, cuando empieza el capitalismo, cómo se esclaviza a la gente. Ya no lo van a hacer a través de guerras, sino lo van a hacer a través del consumismo. Van a lo que hacer es de la moda, vestir a la gente, esclavizarla de esa manera que esté consumiendo lo que les importa, que es la vestimenta, la seda, los telares, todas las telas. Y de ahí para acá viene todo eso. Viene la vanidad, viene una parte de lo que también en psicología, el narcisismo. ¿De qué manera el ser humano se entiende o se concibe él como una persona que puede estar bien ante la sociedad? Pues porque puede portar o tiene eso que la gente admira o quiere. ¿Quién no quiere un estereotipo de una mujer bonita? ¿Quién no quiere tener una vestimenta bonita? Hoy en día, pues vamos a ver por qué la gente habla de carros buenos. Porque yo tengo que comprar un carro que corre a 300 kilómetros por hora, cuando y aquí en México no permiten que rebase uno de los 120 kilómetros. Entonces, ¿para qué compro un carro así? Lo mismo un teléfono. ¿Para qué compro un teléfono de 40,000 pesos si nada más voy a ocupar 5 o 10 funciones del teléfono? Y entonces hay toda una vanidad y toda entre los seres humanos competimos. Y quizá en ese aspecto también estamos compitiendo ante la vida y la muerte. Porque si yo no tengo eso, puedo morir. O a lo mejor estoy ya muerto, como dice se me olvidó. Bueno, ahorita recuerdo. Pero bueno, ahorita les digo el autor. Dice que cada vez que veo cadáveres me veo a mí mismo. Lo curioso es que no me puedo morir. Entonces, ¿en qué momento? No es Séneca, es otro. Lucrecio, creo que es. Y entonces, ¿en qué momento? Cada vez que veo a la gente, veo cadáveres, me veo a mí mismo, me reflejo en ellos. ¿Y por qué un cadáver para mí es una persona que a lo mejor es indiferente para mí, o es que no significa para los demás? Porque ahí también es un problema existencial, la muerte es un problema existencial. Así es. Sí. Sí, y fíjense, tan existencial es que yo me hice la pregunta hace unos años. La vida puede ser tan hermosa, pero por la muerte puede ser la peor, podría ser hasta un castigo. Yo me lo he preguntado, ¿aún la vida te sonría? Y podremos llamarlo por estereotipos o por cosas sociales, como que te dio el amor de tu vida, te dio dinero, te dio amigos, te dio la capacidad de sonreír. Vamos a manejarlo como que la vida te dio cosas positivas, ¿no? Y imagínense, yo lo veo todavía es un castigo muy pesado, ¿no? Estoy viviendo también, y llega la muerte y acaba con todo, ¿no? Pum.
O estoy viviendo muy, muy mal, llega la muerte y hasta le sonrío, ¿no? O ando entre o azul y buenas noches, pero llega la muerte y a pesar de eso, pues voy a estar como, uy, pues hubiera querido vivir porque en estas cosas está bueno y está bonito vivir y en estas cosas está nefasto vivir, ¿no? Pero a final de cuentas, si analizas en los 3 escenarios la muerte, te quita la vida. Uh-huh. Entonces dices, pues ¿qué significado tiene la vida si existe la muerte? Sí. ¿Qué tan importante es vivir 80, 50, 30 años si voy a morir? Y la vida yo sé que existe por encima de miles y millones de años. Entonces la vida es tan insignificante como la vida misma, porque terminas diciendo, ¿para qué me dejas respirar algo que no voy a tener en mi vida? Porque la propia vida acaba con la vida, ¿no? Entonces dices, la vida es tan tirana porque necesita de vida y como necesita de muerte. Ahí es donde yo aprendí que no tendríamos que usar un concepto como la muerte, porque la muerte nos deprime, nos lleva a lo peor del ser humano. Ajá. Entonces yo dije, pues qué tal si pensamos que no existe la muerte y que simplemente es es un transcurrir, una transformación. Es como decir, yo vengo disfrutando de la oleada del mar y aquí se me acabó, pero aquí empieza pues otra oleada diferente. Fíjate que pues no te creas, ya la muerte ha sido tan común entre la gente que quizá ya ni el miedo tiene mucha gente ante la muerte. O sea, me recuerda una entrevista que le hice y está en un libro de un periodista no sé, de la República de México. Entonces le pregunta al muchacho, dice, ¿pero por qué tienes que ser un sicario? Dice, mi padre, respondió el muchacho, llevó más de 45 años viviendo, discúlpeme, como un pendejo, así textualmente lo cito. Dice, yo prefiero vivir 5 años, pero con charola, con pistola y con billetera de dinero. Prefiero vivir eso. O sea, ¿en qué concepto ahora la gente piensa, la juventud? Ya no tiene miedo a morir y se expone, porque la muerte está latente, está presente, siempre, en cada circunstancia que hay, existe la posibilidad de morir. Desde que uno sale de su casa, o inclusive estando uno en su casa, nadie sabe si va a llegar el ladrón ahí y lo va a matar. O se resbala en el baño. O sea, la muerte está concedida, tiene su licencia para hacer todo lo que sea. La gran pregunta sería, en todo caso, ¿y cuándo nos llegará la muerte? La gente dice, bueno, Dios sabe cuándo me va a tocar. Ajá. Eso es por un lado, por el lado religioso. Por el otro lado, la gente dice, no voy a caminar por esa calle. Estamos con lo de la idea de la muerte, Chabelita. Ya me sé en qué parte. Nos quedamos en la parte difícil, ¿no? De hasta dónde uno concibe la muerte. Uh-huh. Nos dicen qué es la muerte y por eso vivimos, ¿no? Uh-huh. Viviendo para morir. Sí, pues de hecho te digo que platicaba acerca de cómo hoy en día la muerte es tan sociable, que agarramos y pues no se nos es ajeno. Lo curioso es que pues sí le tememos a algunos, no todos, pero la muerte pues así está en todas partes, así como un ente divino, ¿no? Que está en todas partes. Entonces sales de tu casa, no sabes, estás en tu casa, no sabes. Y así, como me decías, bueno, hasta en el baño ahí te puedes resbalar y te puedes quedar. O te puedes dormir y no puedes despertar. O ya no despiertas. Entonces, ¿cómo es posible que la muerte sea tan palpable, que sea tan sociable con uno, que no sabemos, no la conocemos? O sea, no. Y aún así, cuando llega tampoco te das cuenta si te llegó, porque ya no lo vas a decir. O ahí viene una idea como muy fuerte, ¿no? Ajá. Quien creó la muerte nos condicionó por encima de cualquier idea de condicionamiento. Uh-huh. La condición de muerte es una condición que prevalece
a partir de cualquier diferencia que pueda vivir el ser humano en la vida. Porque la idea está así. Entonces yo decía, pues vemos, ¿no? Dominaciones humanas sobre el mundo, sobre sí mismo, sobre cualquier cosa. Y dices, ¿qué nos ha perjudicado más? ¿Creer en la vida o creer en la muerte? ¿A qué le hemos invertido más? ¿Qué nos ha degenerado más? Y que ahí entro yo al punto. El ser humano, al concebir la idea de la muerte, concibió su propia muerte, pero no para hacer cosas hermosas, sí, hasta pudiendo acabar con ella, sino para puras degeneraciones. Es decir, yo siento que la madre de los vicios, como bien se decía, ¿no? ¿Cuál es la madre de todos los vicios? Para mí es la muerte. Fíjate que la muerte en sí, por su naturaleza, no es mala. Se concibe... Buenos días, ¿cómo estamos? Sí. Adelante. Por su naturaleza no es mala, porque es lógico que si naces te vas a morir. Aquí la gran pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué la muerte tiene que llegar en tales circunstancias? O sea, ¿por qué pensamos que es malo que alguien mate? Pero la gente puede morir naturalmente. Hay gente que por edad, pues ya se le acabó el tiempo y muere. Y ahí no hay problema. Pero ¿por qué tenemos que decir que la muerte llegó a tal persona porque lo atropellaron, porque lo asesinaron? Ahí es donde estamos viendo. La muerte en ese sentido tiene un apelativo, el causante de una muerte, que es el ser humano. La muerte natural no tiene problema. El problema fue, y como te decía hace rato, se ve en el Viejo Testamento con Caín y Abel, cómo cuando uno le quita la vida al otro, ahí es donde está el pecado. Ajá. Por eso inclusive uno de los mandamientos de la mitología, de la ley judía es no matarás. O sea, es un pecado capital, es un pecado fatal. Y sí, tienen razón. En el mismo Génesis, por ejemplo, no en Génesis ya, en el libro de Job, por ejemplo, le dice Dios a Satanás, hazle lo que quieras, pero no lo mates. Y entonces ahí, ¿por qué se prohíbe la muerte? ¿Por qué el ser humano dice, muerte naturalmente? Que la vida, por cansado de vivir, que te llame la muerte. Pero ¿por qué recriminamos que la muerte? Porque la muerte en el ser humano, el ser humano que ocasiona la muerte, eso es el pleito, ese es el delito, es el pecado. Entonces la muerte sí tiene circunstancias, tiene eventos, tiene personajes. Ajá. Porque el morir, como te digo, naturalmente no implica muchas cosas. El problema es en manos de quién me muero. O sea, yo te pregunto a ti y al público, ¿cómo les gustaría morir? ¿Por la naturaleza o por manos del hombre? O sea, por la naturaleza es que ahorita llegue un diluvio, o llegue un asteroide, cualquier algo, cosa, sí, y se acabó. Pero que te avienten una bomba para que te mueras y mueran todos inocentes, culpables, todo. Y ahí está el dilema, ahí está el concepto. ¿Qué es lo que podemos pensar? Pues yo, si me preguntan eso, diría, pues por la naturaleza. Pero que no sepa que el ser humano me aventó eso. Por eso está en cuestionamiento, volviendo al tema, que si esta pandemia fue producto del ser humano o fue algo que la naturaleza está exigiendo y cobrando a su manera. Que ahí yo siento, maestro Chabelito, no siento que esté el detalle tanto en eso, sino es como una herramienta más para causar todo esta situación como muy caótica, ¿no? Porque cómo llegamos al punto del decir, la naturaleza crea al ser humano, ¿no? Si lo vemos así, y el ser humano se vuelve un destructor de la propia naturaleza. Entonces yo ahí lo concibo como algo tan, por decirlo en una palabra, tan ingenuo. Pues hay que irle dando cierre a maestro Chabelito, porque ya no están presionando. Sí.
Bueno, y con respecto a lo que hablabas, sí es cierto. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau en el Emilio, en su libro, dice: todo es perfecto en manos del autor de la naturaleza. En manos del hombre todo se corrompe y se degenera. O sea, eso quiere dar a entender que el hombre fue el que propició todo este tipo de males. El mismo Carlos Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, dice: la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Hombres libres, esclavos, plebeyos, patricios, siervos, burgueses, proletarios. En una palabra, opresores y oprimidos. O sea, ¿cuándo es cuando esto sucede? Pues cuando el hombre empieza a tener, según Marx, la acumulación de capital, la división social del trabajo, donde ya acaba el tipo de vida que tenía el ser humano, patrias, hordas, tribus y clanes, todo eso que todavía no se llama comunidades, que no se llamaba sociedad, sino eso hasta en Grecia. Por eso Grecia tiene mucho que ver para explicar todas las sociedades que tenemos hoy en día, pues son copias de las sociedades griegas. Son las polis y son la réplica, pues, de ellos, porque eso es el modelo. Ahí nacen las sociedades, ahí nace la división de clases, ahí nace la guerra, ahí nace todo el conflicto que tenemos hoy en día. Entonces, la civilización nos trajo muchas cosas buenas, pero también nos trajo males, y entre ellos la guerra. Antes de ellos, pues, no había guerras. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que más propicia una guerra? Pues la propiedad. O sea, simplemente porque yo voy y quiero invadir a tal pueblo, a tal nación, pues la propiedad, la tierra. La tierra es uno de los problemas que van coadyuvados con el problema de la esclavitud, del sometimiento, y aunado a ello, pues la muerte. Porque ¿cómo yo puedo quitarle a alguien lo que es de él? Matándolo. Ya ni siquiera esclavizándolo. Y aún así, la esclavitud es una forma de ir matando poco a poco al ser humano. Entonces la gran pregunta es, ¿qué sucedería si la misma tierra condena al ser humano a morir? Pero también la misma ciencia. ¿Qué tanto estamos nosotros perpetuando nuestra agonía, muriendo, como dicen por ahí, en vida, ahí con hospitales, con tanta inyección, tantas operaciones? ¿Por qué no dejar que la naturaleza corra en la vida de uno y que nos vayamos cuando nos toque el tiempo? ¿Por qué nos aferramos? ¿Y por qué también nos aferramos a ser egoístas, de no dejar al ser humano o al ser querido que ya se vaya bien? ¿Por qué decimos no, yo voy a vender todo, pero se va a salvar? Y a fin de cuentas no lo logramos. O la salvación es momentánea. Sí. O sea, ¿en qué momento podemos nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? Era más fácil. Hay religiones que sí, con todo respeto, y discúlpenme, pero por ejemplo, yo he escuchado gente que son testigos de Jehová que dicen, no, yo no. Dios dice que tiene que morir como Él diga. Y entonces no permiten, pues, que haya una intervención médica. Y mucha gente dice, una crítica que le han hecho, pues la religión también tiene que ver mucho con el dogmatismo, vamos a llamarlo un dogma sobre la muerte. Yo aquí, maestro Chabrito, finalizando, creo que la muerte es una idea que ha acabado con el humano. Porque, bueno, desde mi consideración, creo que la muerte impide la vida. Porque uno lucha tanto por no morir que no llega al significado de vivir, ¿no? Entonces, la idea de la muerte yo siento que sí la tendríamos que erradicar como un proceso de vida. Si quiero vivir es no pensar en la muerte, no concebirla, a pesar de que históricamente, antropológicamente la muerte haya sido muy estudiada. Se estudia mucho porque no se acepta la vida. Si uno acepta la vida y sabe que no va a conllevar la muerte, sino conlleva una muerte natural que nos lleve a otro lado o que no nos lleve a nada, pero no es que la idea de la muerte
pese tanto en la vida, porque si no dejamos de vivirla. Ese es como mi punto de vista. Claro que sí, está muy bien. Y complementando un poco con lo que dices, pues que de aquí depende, en primera, la mentalidad del ser humano, porque pues solamente aquella gente que está interesada en estos temas puede entender de una manera. Pero aún así, a veces ni los propios estudiosos conciben a la muerte, porque no quieren hablar de ella. Muchos de ellos, o de las gentes, dicen, no hablamos de muerte, no la invoques, o sea, le huimos. Cuando yo iba en la preparatoria, vi una película que se llama Cuando el destino nos alcanza. Entonces de ahí yo entendí, y después ya lo entendí más, sobre la cuestión de por qué la gente decía, bueno, pues yo ya me quiero morir. Y entonces voluntariamente se entregaban para que ya se muriera. Después eso, con lo que había leído y había escuchado, pues era la tanatología, porque la muerte ya también es una ciencia. O sea, ya hay un estudio o sea, ¿dónde iba a caber en la cabeza que iba a haber una ciencia que se dedicara a estudiar a la muerte, que es la tanatología? El arte de buen morir. O sea, yo quiero morir voluntariamente. O sea, ¿por qué ahora yo deseo morirme? Si anteriormente quería vivir. Sí, y había un dictum y directum de las religiones, decían, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a quitarte la vida. O sea, ¿por qué decido en quitarme la vida? Y entonces voluntariamente, y ahí está el debate también sobre por qué algunos países nada de que te vas a suicidar, nada de que te quieres morir, no. Y entonces ahí son situaciones de costumbres, de leyes, de tantas cosas que se puede hablar. Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque la ciencia también, por un lado, busca que haya una eternidad de la vida, que perpetúe la vida humana, pero por el otro también hay otra ciencia, que es la tanatología, que dice, ¿saben qué? Pues, órale, quien quiera llegar de aquí, pues que le entre todo, como dice Fedor Dostoyevsky, bueno, más bien Iván Karamazov, en el libro de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, dice, si Dios ha muerto, entonces ya todo está permitido. Ajá, y fíjese, termino yo con esta que me acaba de inspirar, maestro Chabelito. Ajá. Termina diciendo, la muerte es una idea de vida para acabar con la propia vida, entonces no terminamos ni sabiendo qué es la muerte. Así es. Porque ni la vivimos. Gracias, estimada audiencia. Les agradecemos el maestro J. Isabel Chabelito y Bruno por el poder de su atención. Los esperamos en el próximo podcast. Hasta luego.